Buenos días, somos el equipo formado por Fernando Herrera, Adolfo Álvarez y Andrés Ortiz. Y nos encontramos haciendo la práctica número 21. Es la receta pivote, que básicamente es la receta que transforma los conjuntos de datos en tablas dinámicas, que son tablas de estadísticas resumidas. En esta operación puede denominarse remodelación de formato largo a ancho. Pues vamos a empezar. Vamos a trabajar con el proyecto que ya teníamos previamente hecho y que es el mismo flujo que tenemos a continuación. Vamos a crear la tabla dinámica y esto lo hacemos en el menú de Actions. Nos vamos al menú de Actions, que es el conjunto de datos de Transition No Prepare, y vamos a elegir pivote, como se muestra a continuación. Vamos a elegir Car Fico Range como la columna que vamos a pivotear. Aquí la buscamos rápidamente. Car Fico Range. Y vamos a asignar el conjunto de datos de salida a un nombre de escribo como subsector statistics by Fico Range. Y vamos a hacer clic en Create a Receipt. En la receta de pivote, básicamente, mientras se crea, vamos a platicar esto. El campo Create Columns ya está poblado con el range para cada valor distinto de esta columna. La receta dinámica básicamente creará una nueva columna para cada valor específico en la sección Populate Content With, de forma predeterminada. Aquí solo se van a pivotear los 20 valores que ocurren con más frecuencia. En este caso se crearán nuevas columnas para los 4 rangos pico, que son Bad, Fair, Good y Excellent. Vamos a seleccionar Merchant, State y Merchant Subsegregator como los Rows Identifiers. Una vez seleccionados, vamos a elegir completar el contenido con Purchase Amount. Deseleccionamos el Count Records que estaba seleccionado previamente para seleccionar el Purchase Amount como Count, como se muestra a continuación. El recuento de Purchase Amount está seleccionado de forma predeterminada, básicamente. Vamos a cambiar el agregado de Count a Average. Una vez hecho esto, para cada combinación de estado comercial y subsector comercial, también queremos calcular la suma de todas las compras por rango FICO. Vamos a hacer clic en agregar nuevo y seleccionar Purchase Amount una vez más. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos cambiando, o vamos a cambiar, el agregado a Sum. Vamos a anular a la sección de Counts of Records. Una vez anulado esto, antes de ejecutar la receta, verificamos el paso de salida. Tenga en cuenta que aún no se ha interferido el esquema de salida, como se puede ver a la izquierda. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar la receta. El conjunto de datos resultantes contiene estadísticas sobre el promedio y la suma de todos los montos de compra para cada estado comercial y subsector divididos en rangos de múltiples puntajes crediticios. Ahora, ¿qué sucede cuando se agregan nuevos valores? A diferencia de la mayoría de las otras recetas, el esquema del conjunto de datos de salida de una receta pivot se ve afectado por los valores del conjunto de datos de entrada. En este caso, los 4 valores distintos de la columna Cart Fico Range, que sería Bad, Fair, Good y Excellent, terminan el número de columnas con el conjunto de datos de salida. Pero, ¿qué sucede si se agrega otra cantidad de rango FICO? La receta de pivot es un algoritmo de 2 pasos que determina los valores sobre los que pivotar en el primer paso para construir el esquema del conjunto de datos de salida y luego usar el segundo paso
para hacer el pivote. El esquema del conjunto de datos de salida se estableció la primera vez que ejecutamos la receta de pivot. Se regresa al paso output. Ahora podemos ver la lista de los nombres de las columnas de salida, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla. La reconstrucción del conjunto de datos continúa usando el mismo esquema, realizando una sola pasada en entrada de la receta dinámica e ignorando cualquier valor nuevo de cart, fico, range. Hay dos opciones para actualizar el esquema desde el paso de salida de la receta dinámica. Uno, podemos eliminar manualmente el esquema existente haciendo clic en el botón Drop. O dos, que podemos seleccionar Recompute Schema as each run y se actualizará automáticamente cada vez que se compile el conjunto de datos subsector statistics by FICO range. El peligro de este método es que en un esquema actualizado puede interrumpir el flujo si las siguientes recetas esperan el esquema anterior. Para aplicar un prefiltro al usar la receta de pivot, si hay demasiados valores distintos en la columna para girar, el número de columnas en el conjunto de datos de salida puede crecer sin control. Como advertencia, de forma predeterminada, solo se pivotan los 20 valores que ocurren con más frecuencia y el número máximo de columnas creadas por la receta pivot es 200. Para evitar tener demasiadas columnas en el conjunto de datos de salida, puede resultar útil aplicar un filtro previo en la receta dinámica. Podemos usar un prefiltro en nuestra receta de pivote para mantener solo las filas donde el rango fico de la tarjeta es BAT o FAIR. De esa manera, el conjunto de datos dinámico solo mostrará estadísticas resumidas, en nuestro caso, el promedio y la suma de los montos de compra para estas transacciones. Para esto, lo primero que debemos hacer es regresar a la receta pivot. Hacemos clic en el paso prefilter, activamos filter y elegimos mantener las filas que satisfacen al menos una de las dos condiciones, que es cart, fico, range, sea BAT o FAIR. Ahora seleccionamos la columna, sea cart, fico, range, que sea igual a BAT o FAIR. Ya que tengamos esto, vamos a la parte de salida. Ahora aquí observamos que DataIQ muestra una advertencia de que el esquema puede estar desactualizado. Eso se debe a que hemos agregado un filtro previo, pero hasta aún no se reflejan las columnas de salida enumeradas en el paso de salida. Las columnas para las puntuaciones Excellent y Good todavía están presentes, por lo que debemos volver a calcular el esquema después de cada ejecución o elegir eliminarlo manualmente. Hacemos clic en el botón Drop para actualizar manualmente el esquema y ejecutamos la receta. El conjunto de datos resultante solo contiene columnas de estadísticas de resumen para los valores BAT y FAIR, que es lo que queríamos conseguir con el prefiltro. Ahí podemos ver el resultado. Ahí están las columnas que contienen los prefijos en el número de las columnas. Y es todo por esta parte. Continuando con la actividad, vamos a ver cómo usar una variable en un prefiltro. Otra forma en que podríamos usar el paso de prefiltro en recetas visuales es generar información y crear conjuntos de datos de salida preparados que correspondan a un territorio geográfico específico, como un estado, que luego se pueden exportar fácilmente como archivos CSV. En nuestra receta pivot vamos a imaginar que ahora queremos ver las estadísticas resumidas por rango fico, solo para un estado en específico. Para hacer esto, nos regresamos a nuestra receta pivot, que aquí la tenemos. Damos doble clic
Y nos vamos a prefiltro. Una vez acá vamos a cambiar la primera opción y vamos a seleccionar al de following conditions. Eliminamos lo que ya teníamos puesto en el anterior paso y vamos a ubicar merchant state. Aquí lo tenemos. Y aquí vamos a escribir Delaware. Nos vamos al paso de salida o el output. Y vamos a, como hemos realizado algunos cambios, vamos a darle a drop. Confirmamos y ejecutamos nuestra receta. Una vez ya ejecutada nuestra receta, vamos a explorar el dataset generado. En este caso, el conjunto de datos resultantes solo contiene estadísticas resumidas de transacciones agrupadas por merchant subsector para el estado Delaware. Aquí lo vemos en la primera columna, que únicamente están los de estado Delaware. A continuación vamos a regresar a nuestro flujo y vamos a hacer clic en el conjunto de datos de salida Merchants by State. Hay que tener en cuenta que este conjunto de datos también solo contiene transacciones en las que el estado comercial es Delaware. Aquí lo tenemos en esta última columna. Y vamos a hacer clic en Parent Receipt, que lo tenemos acá arribita. Damos clic y nos vamos al paso prefilter. Observemos que la receta de grupo usa la misma condición de prefiltro que la de pivote que acabamos de crear. Vemos que tiene exactamente los mismos datos en el prefiltro. El uso del prefiltro para generar conjunto de datos de salida para un territorio geográfico específico podría ser útil, pero si hay varias recetas visuales que usan este filtro, actualizar manualmente las recetas cada vez que queremos exportar datos para un territorio geográfico diferente puede volverse engorroso rápidamente. En su lugar, podríamos definir una variable stateName, asignar un nombre de estado dado como su valor y hacer referencia a él en muchas partes de nuestro flujo. Aquí lo usaremos en los pasos de prefiltrado en diferentes recetas para generar solo los registros de un territorio estatal específico. Para realizar esto nos vamos al menú de más opciones, que en este caso son estos tres puntitos que tenemos acá arriba, y vamos a dar clic en variables. Aquí lo tenemos, damos clic en variables. Una vez en esta pantalla vamos a definir una variable llamada stateName y su valor como Delaware. Hay que tener en cuenta que los nombres de variable y los valores de cadena deben estar entre comillas y separados por dos puntos, como lo tenemos a continuación. Una vez ya escritas nuestras variables, antes de salir de esta página tenemos que guardar lo que realizamos. Y nos regresamos nuevamente a nuestra receta de grupo. Nos vamos a prefiltro nuevamente. Y aquí vamos a cambiar la condición de filtro para que en lugar del valor fijo Delaware, merchant state sea igual al valor de la variable stateName. Entonces, en este caso, borramos lo que teníamos. Una vez hecho el cambio, vamos a ejecutar nuestra receta. Y esperamos a que cargue nuestra receta con los cambios ya realizados. Una vez ya ejecutado, ahora nos regresamos nuevamente a nuestro flujo. Y nos vamos a la receta pivot, que fue la primera que realizamos. Damos doble clic y nos vamos al prefiltro. Entonces vemos que teníamos igual la misma, el mismo
filtro aplicado. Entonces ahora vamos a cambiar de igual forma la condición de filtro para que haga referencia a la variable StatName en lugar del valor fijo Delaware, de la misma manera con lo que le hicimos la vez pasada. Entonces ponemos signo de pesos y entre llaves escribimos StatName. Una vez escrito nos vamos a Output y le damos a Drop. Confirmamos y ahora ejecutamos la receta. Una vez ya ejecutada nuestra receta, podemos regresarnos al flujo y explorar los conjuntos de salida de estas dos recetas. Podemos entrar en la receta de salida de pivot y podemos observar que solo se contienen registros donde el merchant state es Delaware, ya que este es el valor que le hemos asignado a la variable StatName. Si queremos generar datos para otro territorio estatal, todo lo que tenemos que hacer es editar la variable que colocamos en esta parte y luego ejecutamos el flujo o las recetas que se usan en esa variable, todo sin tener que editar una sola receta. Esto haría nuestro trabajo mucho más fácil y rápido. Esto sería todo por esta práctica. Muchas gracias.